Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, son las 11:14 en todo el país. Está con nosotros Ricardo Percivale. ¿Qué tal, fiscal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por favor, a las órdenes. Bueno, muchas gracias por la visita. A mí me gustaría, bueno, naturalmente que los acontecimientos que han ganado la atención de toda la República, de todos los ciudadanos, de todos los medios de comunicación, a propósito del hallazgo de restos humanos en el Batallón 13, van a ser el centro de la charla. Pero a mí, antes que nada, Ricardo, me gustaría que le cuentes a la ciudadanía, le recuerdes, ¿cuál es exactamente tu función dentro de la estructura del Poder Judicial? Bueno, primero que nada hay que aclarar que yo no pertenezco al Poder Judicial. Bueno, primero eso, porque en tu condición de fiscal, ¿no es cierto? Sí, la Fiscalía tiene un rol importante en lo que es la corrijo, era del funcionamiento del sistema judicial. Del sistema, no del Poder. Se habla del sistema, pero bueno, vale la pena aclararlo. La Fiscalía tiene un rol muy importante en lo que es la fase investigativa y en la parte de acción. Para que un juez pueda actuar tiene que haber un accionante. Y en este caso, en todo lo que es la persecución de los delitos en general y de estos en particular, estos son crímenes, tienen otra naturaleza, debe haber siempre un accionante, alguien, lo que se dice en términos futbolísticos, alguien que ponga la pelota dentro de la cancha para que se juegue el partido. Entendido. Si el fiscal no impulsa, no puede haber actuación judicial. Cuando la pelota, para que la pelota entre en la cancha, se necesita que alguien afectado en sus derechos, una víctima o alguien que le represente, diga, me pasó esto. Pero hay veces que sin que exista esa figura, el fiscal, que de alguna manera nos representa a todos, es quien decide poner la pelota en la cancha, ¿no? Sí, la estructura de un proceso penal y de una respuesta punitiva desde el Estado está establecida desde hace muchos años, alrededor de 200 y pico de años. Esto tiene una historia larguísima, tiene distintos periodos en lo que es la persecución penal, pero desde hace unos 200 años a esta parte, o más que nada con el Código francés y eso, se creó la figura del Ministerio Público, que viene a ser, no digo el representante, sí, pero sí es el que actúa ante el Poder Judicial, porque las personas individualmente no tienen esa posibilidad de acceso. Esto es muy distinto a un juicio civil, donde yo tengo un problema civil, un arrendamiento, un divorcio, lo que sea, y yo, perjudicado, me presento ante el juez y solicito esto. En la materia penal no, el que actúa es el Ministerio Público, y bueno, de él depende de que el Poder Judicial actúe. Tú estás en una fiscalía que en particular atiende asuntos, una fiscalía que no siempre existió como tal, ¿verdad? En una especialización muy precisa, ¿no? Sí, la Fiscalía fue creada en febrero del año pasado, llevamos un año y medio, y la competencia es bien distinta al resto de todas las fiscalías. Tiene una competencia que abarca desde el 13 de junio del 68 a el 28 de febrero del 85, y está dedicada específicamente a los crímenes de lesa humanidad acaecidos en ese periodo, y a su vez la gran diferencia con las otras fiscalías es que tiene una competencia nacional. O sea, todas las causas, todas las violaciones a los derechos, las graves violaciones a los derechos humanos que alcancen la calidad de lesa humanidad, en ese periodo quedan comprendidos en la Fiscalía, ya sea las que fueron ya iniciadas en su momento y que hoy están iniciadas dentro del Código Viejo, como las nuevas denuncias que se hacen, que las hay, que en ese caso es la Fiscalía que la lleva a cabo la investigación solo, porque se trata de nuevo código. Posibles crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese periodo al que aludías, denuncias a propósito de esos posibles crímenes, ¿pueden surgir, están surgiendo, o de alguna manera uno puede tener la idea que son acontecimientos que ya tienen, qué sé yo, 40 años y ya todas las denuncias fueron hechas? Uno puede tener esa idea. Sin embargo, se siguen haciendo denuncias al respecto, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que la gran mayoría de las personas que fueron afectadas en sus derechos no hicieron denuncia. Hay un porcentaje altísimo de gente que no hizo denuncia. Y en la actualidad se han presentado por lo menos 4 denuncias nuevas de gente que por primera vez denuncia lo que le pasó. Por eso se está investigando por código nuevo esas 4 denuncias. Amén de ello, la Fiscalía también, por el nuevo código, también tiene distintas investigaciones sobre búsquedas, que son investigaciones distintas. A nosotros nos interesa siempre separar que una cosa es las investigaciones que se hacen para la búsqueda de responsables,
y eventuales imputaciones penales, y otra muy distinta es la búsqueda de restos, que lo que buscamos es los restos. Y en este tema hay que hacer la diferencia, y es importante porque este último me parece que sí que es un tema país, un tema de Estado. Tú lo decías antes con la posición de Talvi, y la posición de los distintos actores políticos hoy tiene una visión muy fuerte como tema de Estado sobre este tema. Álvaro Garcés estuvo al otro día aquí, obviamente le pregunté sobre el asunto, un referente del Partido Nacional, ¿no? Ya todos lo sabemos, y él señaló en esos mismos términos que esto debe ser política de Estado. Perfecto. Pero yo no lo creo que esa sea la misma mirada con respecto a la otra investigación, esa responsabilidad. Claro, son dos planos bien distintos. Está muy bien fiscal que lo digas, y que lo digas tú además. Una cosa es la investigación a propósito de descubrir restos de detenidos desaparecidos, y otra cosa a propósito de que la investigación procure como objetivo encontrar a los responsables de esos crímenes y, por ende, para usar términos corrientes, enviarlos a prisión si fuera necesario. Son dos planos bien distintos. Bien, vamos a una breve pausa. En todo caso, esta situación que por diversas circunstancias y por diversas razones, todas legítimas, nos conmueve a todos, forma parte de una causa que en tu órbita, en la órbita de la Fiscalía, existe desde hace ¿cuánto? Esta causa es un derivado, a su vez, de otra causa, de la causa María Claudia García de Gelman. Ajá. Cuando se inicia la búsqueda de María Claudia, hubo todos unos problemas que yo lo viví como ciudadano, pero no estaba en la función. Estás aludiendo a aquel señalamiento de donde presuntamente estaban los restos. Ahí se inicia todo esto. Obviamente, cuando no se encuentra nada de eso, se mantiene esa investigación abierta, se disponen determinadas cautelas, de medidas cautelares en la zona, porque se entendía que más allá de que el dato no fue preciso y más allá de que no se obtuvo lo que se quería, sí la zona es de interés porque está muy cercana al centro clandestino de detención 300 Carlos, donde pasaron centenares, no sé, quizás hasta miles de personas en el lugar. Entonces, muchas de las cuales ahí fueron vistas por última vez, ¿no? Claro, ahí además hay alrededor de 10 personas que desaparecieron, entre ellas el escribano Fernando Miranda, que apareció precisamente en el batallón 13. Muy cerca de donde se encontró. Muy cerca de donde se encontró este cuerpo, y este cuerpo es muy probable, no es seguro porque acá en esto no hay nada de seguridad, que sea uno de esos desaparecidos. Es lo más probable. No quiere decir que sea posible, porque puede ser cualquier otro. Pero entonces, para que la gente no tenga confusiones, si bien esto nació en el marco de la causa de Claudia, ¿da para suponer que es probable que el cuerpo hallado sea el de la madre de Macarena? No, para nada. Eso no. No hay ninguna certeza. Primero que nada, que no se ha determinado el sexo de la persona. Yo tengo mis reflexiones, yo ya estoy convencido. Tú tienes tu presunción, ¿verdad? Sí, total, pero eso es un tema de los técnicos, y soy muy respetuoso de eso. Pero aún en carácter de presunción, ¿tú dirías que se trata de un cuerpo de un hombre o de una mujer? No lo quiero decir. Pero sí lo tenés claro de acuerdo a tu experiencia, claro, ¿no? Porque yo fui de los pocos, con el equipo, fui de los pocos que pude apreciar el cuerpo entero, porque cuando ingresa la prensa, fue alrededor de las 4 o 5 de la tarde que ingresan con familiares, y ya se habían retirado partes de las partes más importantes del cuerpo, como fémur, eso no fue apreciado. Si tú ves las fotos que salen y las filmaciones, se muestra una parte, pero ya se había extraído. Yo estuve alrededor. Estuve el primer día hasta la noche, y estuve el segundo día al mediodía, porque nosotros tenemos un trabajo muy conjunto con los técnicos, porque tenemos varias investigaciones. Esta no es la única, tenemos varias. Entonces tenemos un trabajo fluido, y a mí me gustó ir por mi parte para darle el apoyo a ellos. Yo hablé con la juez, le dije que iba a ir porque esto es un trabajo conjunto. Sí, naturalmente. Pero como nosotros tenemos ese vínculo tan especial por el trabajo diario, fui a ver qué andaban, lo que necesitaban, para darle el apoyo, porque en esto es un tema de mucho apoyo, porque ellos son los verdaderos protagonistas, porque ellos son los que encuentran el cuerpo. Nosotros hacemos todo, damos las directivas para que se haga el trabajo, pero ellos son los protagonistas. Bien. Entonces ahí yo pude apreciar al cuerpo entero.
y advertí cosas que me dan la presunción. Bien. No lo quise preguntar, sobrevuela de qué estamos hablando, pero hasta que no lo digan los técnicos, yo no lo quiero decir. Entendido. Seguimos conversando luego de la pausa, ¿sí? Por favor, sí. Estamos con Ricardo Percivale. Antes déjenme compartir con ustedes dos reflexiones que tienen que ver con dos malas noticias a propósito de la muerte. Estuve más temprano, antes de llegar aquí a la radio, en el velatorio de Jorge Cocina Márquez. Las personas que estamos vinculadas al carnaval sabemos que estamos hablando de uno de los más grandes exponentes de la dirección musical de las murgas, una figura referente, un hombre demasiado joven para que la muerte se haya encontrado con él. Bueno, hago ahora públicamente lo que ya hice hace un rato, abrazar a sus afectos, a sus familiares, a sus amigos, ¿sí? Y quiero decirles que, bueno, uno no tiene otra posibilidad que afrontar sus responsabilidades, pero quiero decirles que desde ayer a la tarde estoy, como tantos otros hermanos de la vida, conmovido por la muerte del poeta y amigo Elder Silva, que estaba afectado su salud desde hace mucho tiempo. No obstante, la posibilidad de la muerte de un hombre que es demasiado joven, que era demasiado joven, nos sigue doliendo. Elder Silva tiene el atajo maravilloso de los artistas en general, de los poetas en particular, que a través de su verso se la va a seguir ingeniando para aún marcarnos rumbos de vida. También a su familia, también a sus afectos, un saludo afectuoso y sincero. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos escuchando Aguafuertes, 25 años en la Sala Camacuá, con Dino, con Walter Bordoni, con Gastón Rodríguez. Esto ocurrirá mañana a las 9:30 de la noche. Está con nosotros el fiscal Ricardo Percivale. Ricardo, entonces, para de alguna manera compartir con la ciudadanía y con los oyentes de la mañana en camino información y reflexiones acerca de este hallazgo. Una de las cosas que hay que decir es que el hallazgo corresponde a un cuerpo en su totalidad. A mí hasta me resulta difícil transformar en palabras estas imágenes, ¿no? A ustedes quizás los agentes, los actores, los protagonistas del sistema judicial les resulta más natural, pero estamos hablando de un esqueleto que estaba en su totalidad, ¿no es cierto? En el marco de una causa iniciada años atrás, bajo la premisa de encontrar los restos de Claudia García de Gelman, ¿sí? Sí, es correcto, es correcto. Bien, esto no significa que el hallazgo necesariamente corresponda a la mamá de Macarena. También eso habíamos dicho. Sí, por supuesto. No se puede ni decir que sí, ni decir que no. Todavía no se ha determinado el sexo. Una vez que determinen los técnicos el sexo, las posibilidades de que sea una u otra persona son mayores o menores dependiendo del sexo, porque discriminando mujeres hay muchas menos, las que se buscan, creo que en este caso, si no me equivoco, son 3 en Uruguay. Y hombres son muchos más, siempre que no estemos hablando de alguna persona que haya sido traído de Argentina, que tampoco se puede descartar. Todo hace suponer que estemos hablando de una persona que haya desaparecido en el 300 Carlos, pero todo hace suponer, no quiere decir que sea lo que... ¿Puede decirse que este hallazgo es hijo de una investigación a propósito de datos que recibieron los investigadores? Si van por tal lugar, si dan debajo de a metros de aquel galpón, a la derecha de aquel árbol, hay un cuerpo enterrado, ¿o no? No. Datos llegan muchos, bueno, en términos amplios, llegan algunos, vamos a decir que me parece que es más correcto, que hay que chequearlos. En este caso no se trataba de ningún dato en especial. Ahora en estos últimos días llegó uno nuevo sobre el 13, pero no tiene nada que ver con tampoco el que salió en la prensa por parte de algún comunicador. Esto fue... para que la gente estamos hablando del asunto Pettinati y los posibles restos de la maestra Elena. Sí. Esto es un este descubrimiento no es hijo de esa información. Este es un trabajo de largo aliento que se hace desde hace muchos años en ese lugar, porque ese lugar es un lugar objetivo, importante, por la cercanía con el 300 Carlos. Fue un hallazgo que se buscaba así, pero fue fruto del azar y no de un dato en particular.
Ajá, fruto del azar. Sobre esto es una cuestión un poquito técnica, pero... Perdón, fruto del azar y del trabajo, ¿no? Porque si no, uno quiere decir nos encontramos con esto, nos encontramos porque estábamos trabajando. Bien, pero hay que diferenciarlo sí de que no fue un dato preciso. A eso apuntabas y fue así como lo entendí. De hecho, hoy publica Brecha: 7 años después del último hallazgo, la Tierra volvió a hablar. Un nuevo hallazgo de restos humanos en un predio militar se produjo en una zona que ya había sido inspeccionada entre el 2005 y el 2006 sin resultados. Esto fue posible a partir de un cambio en la metodología de búsqueda que implicó una intervención total sobre el territorio. Sin embargo, esto reaviva la necesidad de una política concreta para buscar información de calidad que ayude a saber dónde están los desaparecidos que aún faltan. El título es Una aguja en un pajar, ¿no es cierto? A propósito del método, Brecha también habla del método del GIAF, ¿verdad? Es decir, que consiste en intervenir exhaustivamente y sin espacio entre trincheras todo el predio cautelado por la justicia. Sé que no sos un técnico en la materia, empezaste diciendo eso. Créeme que soy consciente cuando voy a hacer la pregunta. Sí. Pero en todo caso, para que también obre en poder de la ciudadanía mayor conocimiento y por lo tanto mayor desarrollo de la democracia, ¿de qué estamos hablando a propósito de técnicas diversas? Yo te invitaría a que llames a la antropóloga Luciardo, ella es la jefa del equipo, ella es la que puede precisar más. Lo real es que una vez que llega un dato a la Fiscalía, a la Secretaría, al lugar que sea, ahora están llegando a la Fiscalía, empieza todo un proceso de chequeo de dónde viene el dato, quién es, si pertenece a una fuente militar, si no. Después de eso se analizan los años, de qué persona podemos estar, qué desaparecido puede estar siendo buscado, se analizan fotos aéreas del lugar, se analizan muchas cosas. En algunos casos se pasa al georradar, como lo hemos hecho en el 14, y luego de todo ese trabajo previo se resuelve si se interviene o no se interviene. Una vez que se resuelve esto, ahí son los especialistas los que te pueden ampliar, pero sí hay un trabajo específico de campo de extracción palmo a palmo del lugar de intervención. Uh-huh. El problema de esto es que esta unidad militar no es tan grande. El problema mayor lo tenemos con el 14. Claro. El 14 es enorme, entonces es muy difícil hacer toda una excavación. En que es bastante mediano, por decirlo de alguna forma, la intervención va a ser total. Entonces ahí sí no vamos a tener posibilidad. O sea que una vez que se termine, vamos a estar con la certeza de que si no hay, no hay, y si no, nos encontraremos con otro cuerpo. Este hallazgo, de alguna manera, habilita la presunción más o menos científica de que podamos ser optimistas, o son, digamos, hallazgos paralelos que no significa que así como encontraste un resto humano puedas encontrar otro? Bueno, esto lo que nos da es un impulso. Esta gente hace años que trabaja y hace años que trabaja en el lugar. Se podrá imaginar que la desazón que existía sobre ellos era muy grande. Esto rehabilita todo. Y además refuerza la teoría de que ahí es posible que haya otros cuerpos. Uh-huh. Ahora, de que haya, es otra cosa. Pero sí cabe la posibilidad. Porque lo que hay que tener presente acá es que este lugar es muy cercano al 300 Carlos. Entonces, la lógica indicaría que si esas personas desaparecieron ahí, hayan sido enterradas acá. No quiere decir esto que la lógica se pueda corresponder con la realidad. No, es una de las hipótesis de trabajo. A ver si te sigo bien. Una vez que la persona fue asesinada, las circunstancias en todo caso forman parte de otro, de otro asunto. Eso es otra investigación. Exacto. Uno puede, en base a un sentido común, cuesta hablar de un sentido común cuando una persona es asesinada, pero hay que usar estos términos, ¿no? Sí, no hay otra. Me encuentro con el riesgo de ser frívolo en usar las palabras, pero ¿se entiende? Sí. El sentido común indica que hay más chances de que haya sido enterrado, si ese hubiera sido el objetivo, en las cercanías y no con grandes traslados, ¿no? Eso parecería, porque uno, más allá de los regímenes de impunidad que existían en aquel momento, uno entiende que está trasladando un cuerpo, y un cuerpo que falleció en condiciones irregulares. Entonces uno tiende a pensar que lo más lógico es que lo entierre en un lugar cercano. Déjame, me queda muy claro que hay algunas respuestas que son de estricto orden técnico, pero aún así, fiscal,
permitime que insista sobre este concepto. Se encuentra este cuerpo en un lugar donde de algún modo se puede decir ya se había excavado, inspeccionado, o por lo menos en la cercanía. A ver, yo no estuve en esas actuaciones y además no soy técnico, entonces es muy difícil hablar de... De acuerdo a la información que tú tienes. Esa versión a mí me llegó de que se había trabajado ahí, pero yo no lo puedo afirmar. Bien. Y porque eso también va en desmedro de los técnicos que trabajaron antes, y yo no quiero ser irrespetuoso con los técnicos que trabajaron antes. Entiendo la delicadeza. Soy absolutamente respetuoso, y aparte me consta que quien trabajó antes es una persona muy reconocida, entonces es muy difícil. Desde ya, pero aún así, lo digo desde una mirada no del ajuste de cuentas, sino de crecimiento colectivo a propósito de las cosas. Pudimos haber buscado algo con un método que quizás en esas circunstancias y de acuerdo a distintas condiciones no era el método más adecuado para ese objetivo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, pero yo no puedo afirmar nada porque en aquel momento yo no estuve en la investigación y aparte no soy técnico. Entonces es muy difícil hablar, y más que nada porque acá hay personas detrás y también puede herir susceptibilidades, y está muy lejos del ánimo de la Fiscalía y de mí en particular de crear algún tipo de rispidez con alguna persona. Bien, de aquí en más, ¿qué hay que esperar? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver, con respecto a este cuerpo hallado, sí, el procedimiento es, se lleva al laboratorio uruguayo, lo hacen los técnicos, lo hace el equipo de antropólogos uruguayos en conjunto con el ITF. Hacen todo un trabajo, obviamente, de limpieza del cuerpo, una por la parte científica y otra para darle dignidad a esta situación, porque la forma de entierro fue indigna, fue vil. Entonces, una vez que se hace ese proceso y de armado del cuerpo, porque el cuerpo se retira pieza por pieza, se va colocando en sobres, y después se tiene que armar para ver si está completo. Y bueno, una vez eso, se le extraen muestras de ADN. ¿Eso dónde ocurre, por ejemplo? Eso se hace en el laboratorio del GIAF. Están especializados en eso. Bueno, después de eso se traen las muestras de ADN, que una va como testigo para el ITF y otra se envía a Argentina. Y en Argentina se determina de quién estamos hablando. Escuché una versión de que también podrían enviarse a España, ¿es así? Eso yo también lo escuché como versión, de momento no está dispuesto. ¿Quién resuelve esas cosas? ¿Tú como fiscal del caso? En este caso es código viejo, esto lo resuelve la juez. En muchas oportunidades da vista fiscal. La resolución judicial se hizo básicamente en el lugar. Cuando fuimos a constituirnos, la hizo la doctora Tórtora en conjunto con los técnicos, porque digo, esto es un trabajo conjunto. Estaba el forense, el doctor Cayabet en el lugar, y estaba el equipo de antropólogos. Entonces, en conjunto se resolvió eso. De momento es en Argentina. Bien. Yo no tengo conocimiento de que haya un cambio. Pero tú no estás en condiciones ni de promover otro lugar además, ni tampoco inhabilitarlo o evitarlo. A ver, la Fiscalía, cuando se trabaja por Código Viejo, las investigaciones son compartidas entre el Poder Judicial y la Fiscalía. La Fiscalía puede solicitar, puede impulsar todo lo que desee, pero siempre la última palabra la tiene el juez. Eso es bien distinto a lo que es el Código Nuevo, que ahí es solo el fiscal. ¿No están tus planes impulsar? No, porque, a ver, nosotros trabajamos en conjunto, saquemos de este caso y vayamos a lo que pasa hoy con el Código Nuevo, que ahí somos solo la Fiscalía, sí, claro, y el equipo. Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con Secretaría de la Presidencia y con este grupo de técnicos, y tenemos la mayor de las confianzas. Entonces, está todo protocolizado. Nosotros sabemos que en tal situación hay que hacer esto, esto y esto. En este caso está previsto que los convenios sean con el EAF, que es el equipo argentino de antropología forense, con una larga trayectoria, con cientos de personas ubicados, sí, claro, en todas partes del mundo, porque esta gente es de primer nivel. No digo con esto que los técnicos nuestros no lo sean, pero cada cual en su ámbito. Entonces, y además con un volumen de trabajo, digámoslo así, sí, inmenso. Esta gente ha trabajado en todas partes, ha trabajado en las Malvinas descubriendo los caídos en el combate de las Malvinas, está trabajando, trabajó en la guerra de Kosovo, claro, en Asia, en África.
es gente con mucho rigor. Entonces se envía al EAF argentino para que haga este trabajo, que además son los que tienen el banco de datos genéticos. Claro. Entonces eso ya está preestablecido. Obviamente, si mañana hay algún problema, si tenemos dudas, si tenemos lo que sea... O solicitud, por ejemplo, si alguien de Organización Madre y Familiares promueve, recomienda, sugiere... Bueno, eso se podrá ver en su momento. De momento, lo que está estipulado es el trabajo. Y ¿cómo es la cosa? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Eso es muy difícil, porque primero que nada hay que hacer todo el trabajo previo acá, que lleva su tiempo, y más que nada en ¿Cuánto este caso, tiempo, doctor? Bueno, eso no lo sé porque no tengo la experiencia, y aparte el último hace, como decía Brecha, hace unos cuantos años. Y además en este caso se va a hacer en conjunto con el ITF, entonces hay que adecuar los tiempos de cada organismo. Pero sí, yo creo que acá tenemos, por lo menos, no querría decir, pero como mínimo una semana. Ajá. Por ejemplo, el martes hay una audiencia en el juzgado de la doctora Tórtora, donde se van a establecer las pautas de actuación entre ITF y GIAF. Y a partir de eso recién termina acá para después ir a Argentina, y en Argentina dependemos de los tiempos de otros. Entonces es difícil saber desde hoy cuándo va a ser la noticia. Fuiste muy claro en precisar que había dos niveles de investigación. Uno, el que tiene que ver con búsqueda y hallazgo de restos humanos, esa deuda, asignatura pendiente que tiene la República, ¿verdad? Un Estado de Derecho no puede permitirse tener ciudadanos desaparecidos enterrados en su territorio. No puede, en ninguna circunstancia. Estamos así, ¿no? Sí. Esto yo lo mantengo, es un tema de país o una cuestión de Estado. En eso tenemos que estar todos unidos, y me parece que es un debe muy grande que tiene la sociedad, porque se encontraron hasta el momento 5 cuerpos. La otra dimensión, la que tiene que ver en qué circunstancias ocurrieron y quiénes son los responsables de que hayan ocurrido los hechos, ya es otra dimensión. Pero tu fiscalía también investiga esos hechos y esas responsabilidades. Sí, por supuesto. Y desde ese lugar, ¿cuáles son las próximas acciones? Con este caso en particular no cambia mucho, porque si ya hay una investigación sobre una desaparición forzada, puede tener un cambio de tipificación, pero en esto también es un tema jurídico. La Fiscalía sostiene que hay desaparición forzada, los tribunales generalmente imputan el delito de omisión, homicidio muy especialmente agravado. No cambia mayormente. Lo que cambia acá es la sustancia, y esto es lo bueno, que es el encuentro de las familias con la persona. Desde ya. La pregunta es... Y me parece que en esto hay que basarnos. La responsabilidad va por otro lado, la investigación es sobre quiénes fueron los responsables y eventuales imputaciones penales va por otro. Esto me parece que trae... Entendí que va por otro lado, pero ese otro lado es tú quien lo conduce, sos tú el que lo conduce. Sí, perdón, me fui en las ideas porque a veces quiero reafirmar algunos puntos. Sí, sin duda. A ver, no es que lo conduzco, se trata de causas viejas, por lo tanto, y entonces es compartido con el Poder Judicial. Sin duda que la Fiscalía tiene un rol muy importante, porque nos dedicamos solo a esto, claro, con un tema de trabajo, de experticia. Entonces tenemos un gran trabajo para hacer, y el gran impulso a darle, porque como decíamos al principio, el Poder Judicial no puede actuar si no hay un impulso de la Fiscalía. Pero a ver si lo sigo bien. Va a ser muy determinante para avanzar en esa dirección, primero que nada, saber de qué persona estamos hablando, ¿no? No, porque, a ver. Porque ¿qué pasa? Vamos a ponerle un nombre. Si fuera Elena Quintero, vamos a decir. Sí. Estamos hipotizando, quedó que claro. Bien claro que no se sabe quién es. Eso lo va a determinar los técnicos a través de la muestra de ADN. Pongamos el caso de Elena Quintero. El caso de Elena Quintero ya tiene una causa abierta. Entonces, se está investigando cuáles fueron las circunstancias de su desaparición forzada y quiénes fueron sus responsables. Si es Elena Quinteros, ¿qué suma o quita? La única diferencia es la imputación jurídica. Si llegamos a saber quiénes fueron los responsables, ya no vamos a poder imputar, que es el criterio de la Fiscalía, la desaparición forzada como delito, sino que lo que vamos a imputar es un homicidio muy especialmente agravado. ¿Cambian algo? Entendido. No cambia. Por eso, reitero, el cambio sustancial es para la familia, y la respuesta del Estado
a este problema. Es un problema del Estado y una obligación del Estado obtener la búsqueda de las personas desaparecidas. Y lo otro va por otro carril. Cuando hice la pregunta, también yo especulaba con la posibilidad, que obviamente no puede estar descartada, de que se trate de alguien que no necesariamente ya tiene una causa iniciada. Bueno, ahí sí, ahí podemos... Que podría llegar a ocurrir, sí, ¿no es cierto? Eso puede llegar a ocurrir. Quizás haya estado comprendido porque hubo causas que comprendieron a muchas personas y fueron imputadas personas en su momento. Puede quedar esa hipótesis. Y puede quedar una tercera que no esté incluida en nada, y bueno, ahí habrá que ver si se comienza una causa por esta persona. Yo no soy muy afecto a las investigaciones de oficio, es más, no hemos iniciado ninguna actuación de oficio propiamente dicho, aunque sí actuamos cuando debemos actuar, pero siempre fuimos muy precisos de que no queremos hacer actuaciones de oficio porque han pasado muchos años, porque hay muchos colectivos de víctimas y las víctimas individualmente pudieron hacer las denuncias en su momento, tienen todo el derecho de hacerla hoy. Entonces generalmente, como política no actuamos de oficio. Si aparece un cuerpo que no tiene una causa, tendré que ver si es conjunto con el Poder Judicial también hay que estar a la espera de lo que hace el juez, porque el juez tiene la facultad de actuar de oficio, o esta misma causa se transforma en la muerte de fulanito de tal. De aquí a que tengamos datos más precisos que pueden pasar, se ha dicho por ahí, bueno, y además tú lo dices, da la sensación que nunca en ningún caso menos de 2 semanas, ¿no? Me da... sí. ¿Verdad? Sí, eso sin duda. Bien. 2 preguntas en una. ¿Se necesita, para seguir en alguna dirección, que no se me ocurre cuál, avanzando esos datos, o aún así hay asuntos que el Poder Judicial, conducido por la investigación de la señora jueza, auxiliado por ti y además en diálogo con los equipos técnicos, pueden seguir avanzando en alguna dirección? Esa es una. Y segundo, una vez que se tenga ese otro dato, ¿implicaría cierto rumbo específico en la investigación? Con respecto a la primera pregunta, me parece que hay que esperar al resultado de ADN. Y con respecto a la segunda, una vez que se determine quién es y si no hay causa, yo entiendo que en este caso este expediente, porque esto es un expediente, ¿no? Claro. Más allá de que estamos buscando personas y que ahora se encontró la persona, no deja de ser un expediente. Entonces ese expediente que estaba caratulado de una forma genérica, hoy pasaría a ser el expediente de fulanito de tal, su situación o su muerte, o no sé cómo le pondrán la carátula en el juzgado. Pero sí, ya termina de ser búsqueda de cuerpos, sino que es resolver la situación de la persona encontrada. ¿Hay algunos casos que tú estés investigando ya, digamos, bajo la égida del Código Nuevo, en donde quien sí conduce la investigación es la Fiscalía? Sí. Hay alrededor de 15 casos que la investigación está a cargo de la Fiscalía. ¿15 casos de personas detenidas desaparecidas o otra violación de derechos humanos? 15 casos en general. Capaz que ahora aumentó porque llegaron algunas denuncias nuevas. Hoy tenemos una. ¿De qué tipo de delito hablamos, doctor? Estamos hablando entre 15 o 20 causas. A ver, en este tipo de causas hay causas, digamos, en términos amplios, ¿no? Son denuncias, o pongamos denuncias, para no decir causa, porque como causa como que es más importante. Las denuncias refieren, algunas de ellas, a violaciones a los derechos humanos en dictadura, básicamente tortura. Eso sí, con precisión lo puedo decir, son 4 causas sobre torturas, que no fueron denunciadas nunca y por ende tenemos la obligación de realizar la investigación. Otro tanto importante, que pueden ser unas 5, 6, 7, tendría que verlo con más detenimiento, que es sobre búsqueda de restos de personas. Que hasta el momento no se habían hecho, o sea que son nuevas, digamos. Claro, son datos nuevos que llegan, que están en proceso de chequeo, todo lo que hablamos antes,
de corroborar de dónde viene, si tiene algún asidero, para después resolver si se interviene el lugar, o sea, si se excava o no se excava. Entendido. Ya hay algunas de ellas que fueron archivadas porque no había elementos para eso. Después también hay algunas que son cooperación internacional con otros países que nos piden información o que nosotros estamos pidiendo, porque tenemos algunas donde nosotros estamos haciendo algunas averiguaciones en el exterior. Y ahora me pierdo alguna más. Debe haber alguna más que está relacionada, pero son cosas muy genéricas, que está la denuncia, hay que investigar y hay que ver. Los delitos, los crímenes a propósito de violación de derechos humanos que incluyen tortura, ¿esos, del mismo modo que la desaparición, no prescriben? Bueno, la posición de la Fiscalía es muy firme en eso, que hay imprescriptibilidad. Quiero que lo entienda mi tío abuelo. ¿Cómo sobre algo alguien puede decir una cosa y alguien puede decir otra cosa desde la perspectiva del funcionamiento de un Estado, quiero decir? ¿Se entiende? Sí, bueno, habría que ver quiénes dicen que no prescribieron. Que eso todavía no está resuelto. Pero hay voces que sostienen no haberle puesto picana a un individuo, haberle puesto capucha, haberle hecho submarino, haberle golpeado, haberle lastimado. Bueno, esa es la tesis de las defensas. Ajá, dice que esto... Prescribieron. Porque utilizan, se basan únicamente en la normativa nacional. La normativa es las leyes uruguayas. Sí, sí. Y en esta materia uno tiene que absorber todo lo que es la normativa internacional. Porque, ¿qué pasa? Si uno se queda en nuestro Código Penal, sí, obviamente tenemos que concluir que prescribieron, pero hay toda una normativa internacional y fundamentalmente lo que es el Tratado de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, que marcan la imprescriptibilidad. Y este tratado es de 1968, o sea, cuando esto efectivamente estaba aconteciendo. ¿Y por qué se hizo ese tratado? Se hizo ese tratado porque en ese tiempo estaban por prescribir las causas del holocausto nazi. Claro. Entonces se creó ese tratado para precisamente eso. Que ese no sea argumento de para los... que nunca prescriban estas causas. Y cuando se creó, se dijo que no era para el futuro, que era para el pasado, porque el tratado dice algo así como que afirmamos la imprescriptibilidad, como que esto ya existía como tal, como un principio general de derecho a nivel internacional. Y entonces, si uno se basa en esas normas internacionales, que es lo que entiende la Fiscalía, que a su vez entiende que se trata de normas constitucionales, porque se incorporan a la Constitución por el artículo 72, perdóname que esto es una masa, pero es muy jurídico, entonces llegamos a la conclusión que esto es imprescriptible y entonces podemos seguir las investigaciones. Esa es la posición de la Fiscalía. De la Fiscalía. Generalmente es compartida por los tribunales con distintos criterios. Acá hay muchas posiciones al respecto, pero hasta el momento, más allá que la Corte tiene determinadas posiciones con una ley que fue creada por en el gobierno pasado, no han prescripto ninguna causa, o sea que no hay imposibilidad de seguir las investigaciones. Fiscal, gracias por tu tiempo, de verdad, lo valoro mucho y bueno, y más temprano que tarde nos volvés a ayudar a poner la mañana en camino, ¿sí? Bueno, por favor, a las órdenes. Nos ayudó a poner la mañana en camino el doctor Ricardo Percivale, estamos en el 98.7.